orden sería, aquí tendríamos, por ejemplo, la máxima corriente 3 amperes y aquí tendríamos 5 microamperes. Obviamente este salto, que nosotros lo hacemos pasando desde la zona de bloqueo, perdón, desde la zona activa hacia la zona de bloqueo, no va a suceder directamente que la corriente pase de 3 amperes a 0. Sino que va a haber un periodo de tiempo de operación del semiconductor hasta tanto la corriente. Imagínense. A ver, hay un micrófono abierto, no se escucha bien. Sí. Les pido por favor, muchachos, los que se van incorporando, que apaguen el micrófono. Ahí está, gracias. A ver. Decía, cuando pasamos de la zona de conducción, de la zona directa, a la zona de polarización inversa, pasamos de, supongamos que estamos a régimen, de 3 amperes a 5 microamperes. Este cambio en el sentido de la circulación de corriente, porque obviamente esta es una corriente de polarización directa, esta es una corriente de polarización inversa, son 5 microamperes, es una corriente negativa, porque va en el sentido contrario que tomamos como convención. Es decir que vamos a pasar de estos 3 amperes a estos 5 microamperes, ¿sí?, que se van a ir extinguiendo con el paso del tiempo. Es decir, que va a haber un tiempito, un transitorio, cuando el semiconductor, ¿sí?, cambia de estado. Y entiéndase que va a predominar aquí en el semiconductor un efecto capacitivo que se da por la acumulación de cargas en la zona N y la acumulación de cargas en la zona P. Tenemos que pasar de una gran conducción, una gran circulación de electrones, a una circulación de electrones casi cero. Entonces eso no va a ser instantáneo, sino que va a haber un tiempo, que es este tiempo que está indicado aquí, hasta que la corriente se hace cero. Bueno, eso con respecto al diodo semiconductor, ¿sí? Cosas que ya vimos en electrónica 1, pero bueno, a veces es necesario refrescarlas para no comprender, para terminar de comprender los rectificadores no controlados. Bueno, ¿qué vimos la clase pasada? Que la clase pasada vimos básicamente el software TINA con los diferentes circuitos conversores, con los diferentes circuitos rectificadores. Vamos a verlo ahora desde el punto de vista teórico para fijar los conceptos que vimos la clase pasada. Este apunte yo se los mandé por WhatsApp, que es el que vamos a seguir en el día de hoy junto con el otro de semiconductores de potencia. Bueno, el circuito más elemental es el circuito compuesto por un diodo, el rectificador monofásico de media onda, una carga resistiva pura, ¿sí? Esta es la señal de entrada, y vamos a ver que este diodo semiconductor, va a conducir solamente en el semiciclo positivo. Cuando la tensión entre ánodo y cátodo sea mayor que 0, el diodo conduce, y cuando la tensión sea 0 o negativa, el diodo deja de conducir. Cuando la señal de entrada pasa por 0, ¿sí?, conmuta naturalmente de la conducción a la no conducción. Es decir, este paso por 0 de la onda hace que el diodo pase de la zona directa, la zona de conducción directa, a la zona de bloqueo inverso. Entonces, cuando el diodo conduce, la caída de tensión entre sus bornes es casi 0, y cuando el diodo no conduce, la caída de tensión entre sus bornes corresponde a toda la tensión aplicada en bornes del generador. Esto quiere decir que en la zona de polarización directa, cuando la tensión aquí es positiva, esto se comporta como una llave electrónica, esto se cierra, y la tensión se aplica directamente a la R, y cuando la tensión aquí es negativa,
toda la tensión está aplicada al diodo porque no hay circulación de corriente y no hay caída de tensión en la resistencia. Si componemos los gráficos, lo podemos ver así, esta es la onda de entrada, esta es la tensión entre ánodo y cátodo, y esta es la tensión sobre mi carga. ¿Sí? Sí. ¿Alguna consulta? Tratemos de apagar los micrófonos cuando nos incorporamos, así se escucha mejor el audio. Ahí estamos. Bueno, entonces aplicando la ley de Kirchhoff, la tensión de entrada es igual a la tensión entre ánodo y cátodo más la tensión en la carga, ¿sí? La tensión en la carga es una tensión continua pulsante, podemos calcular el valor medio y el valor eficaz de esta onda. Acá tienen las ecuaciones, y bueno, ¿no? Es 1 sobre 2pi por la integral entre 0 y pi de la función para el valor medio de la señal, y el valor cuadrático medio o el valor eficaz como la raíz cuadrada de 1 sobre pi de 0 a pi de la función elevada al cuadrado. Bueno, podemos definir algunos valores característicos que habíamos definido la semana pasada: el factor de rizado, ¿sí? El factor de forma. El factor de forma es un indicativo del grado de la calidad de la tensión continua. ¿Sí? Idealmente eso debería ser 1, eso lo vimos en la clase pasada. Bueno, avanzamos un poquitito. La simulación en el TINA que vimos la clase pasada nos permite ver esto que acabamos de ver recién en la página anterior. La tensión, bueno, en este caso es la corriente, perdón. Esto lo que se grafica aquí es la corriente, ¿sí? Como pueden ver en este circuito, vuelvo un poquito para atrás, es un circuito resistivo puro, la carga es un circuito resistivo puro, obviamente la tensión y la corriente están en fase. Esto quiere decir que si la tensión tiene esta forma, la corriente va a tener la misma forma. Es decir, que no hay desfase entre la tensión y la corriente en la carga. Es decir, que la tensión siempre va a ser positiva y la corriente siempre va a ser positiva. Esto quiere decir que estaríamos trabajando en un sistema de 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, donde la tensión es positiva y la corriente es positiva. Bueno, entonces aquí tenemos la corriente por el circuito, la tensión entre ánodo y cátodo, la tensión en la carga y la tensión aplicada. Estas son unas imágenes que saqué del libro de Rashid, que es el libro que recomendamos para seguir la materia en la parte de electrónica de potencia. Tenemos básicamente los mismos gráficos. Tensión de entrada, tensión en la salida, corriente por la carga y la tensión en bornes del diodo. Pueden consultar ese libro, el Rashid. Yo les dejé en el campus virtual el capítulo dedicado a rectificación no controlada y rectificación controlada. Bueno, ¿qué pasa si la carga ahora era inductiva? ¿Sí? O sea que acá va a haber un ángulo de desfase entre la tensión y la corriente. Tiene que haber un ángulo de desfase porque la carga ya no es resistiva pura. El ángulo de la corriente está desfasado respecto del ángulo de la tensión en la carga. Perdón. Bueno, ¿cómo serían las formas de onda? Bueno, esto sería la tensión de entrada, ¿sí? La tensión de entrada en bornes del generador o el borne de mi secundario de mi transformador. Dijimos que aquí por el efecto inductivo el diodo iba a conducir más allá de los 180 grados. Eso iba a provocar que la tensión en la salida sea negativa, ¿sí? Tenga de esta forma. La tensión sea negativa, sea periódica, ¿sí? Alterna valores positivos y negativos. Esto representaba de este piquito aquí negativo, debido a que el diodo conduce más allá de los 180 grados. Podemos ver la forma de onda de la corriente,
¿sí? La forma de onda de la corriente es una continua pulsante. Y obviamente está desfasada respecto de la tensión de salida. ¿eh? Desde el punto de vista de la conducción o del flujo de la potencia, podemos ver que en este caso, a diferencia del caso anterior, estamos en el primer y vamos a poner la corriente como variable dependiente y la tensión como variable independiente. Estaremos trabajando en el primer y segundo cuadrante. Bueno, ¿cómo nos da la simulación en TINA? Bueno, aquí tenemos la corriente, se puede ver que conduce más allá de los 180 grados. ¿Cómo es la tensión? Bueno, acá está desglosado un poquitito, porque podemos ver la tensión en el inductor, cómo es la forma de onda de la tensión en el inductor, cómo es la forma de onda de la tensión en la R, cómo es la tensión entre ánodo y cátodo, cómo es la tensión en la carga, cómo es la tensión de entrada. Ahora, nosotros tomamos como que esta carga es inductiva, o sea que esto es parte de la carga, no podríamos desglosar, digamos, cuánto vale la tensión solamente en el inductor y solamente en el resistor. La carga es única, pero para que vean cómo se compone la tensión de salida, tenemos esta tensión compleja en el inductor y esta tensión compleja en el resistor. Obviamente la tensión en el resistor está en fase con la corriente que circula por la carga. La corriente por la carga sigue siendo del tipo pulsante, pero siempre tiene un signo positivo, a diferencia de la tensión en la carga, ¿sí? De la tensión en la carga, que es positiva y negativa. Recordemos que cuando la corriente es positiva y la tensión es positiva, la potencia es positiva, eso quiere decir que la carga está consumiendo potencia, y cuando la corriente es positiva y la tensión es negativa, la potencia es negativa, significa que la carga está devolviendo energía al circuito fuente. Esto es debido básicamente a la carga inductiva, al desfase que existe entre la tensión y la corriente debido a este efecto de la inductancia. ¿Cómo solucionamos ese problema? Bueno, con el diodo de libre circulación, o el diodo de freewheeling, este diodo hacía que esa corriente ya no se derive por el circuito secundario del transformador o por mi fuente, sino que lo haga a través de la carga. La corriente por la carga sigue siendo una corriente pulsante. Va a haber un pequeño desfase, digamos, en la R, ¿sí? Respecto de la señal de entrada, y aquí podemos ver cómo queda directamente la tensión en la carga. Es decir, se suprime por completo el pico negativo y queda una tensión continua pulsante, como si fuera un rectificador de media onda con carga resistiva pura. Lo podemos ver también en la simulación del TINA, con estos valores. Tenemos acá el amperímetro para la corriente de la carga, el amperímetro para la corriente de la fuente, la tensión de salida, y podemos ver aquí en esta imagen, vamos a hacer un poquito de zoom, vamos a quedarnos con el primer ciclo, ahí. ¿Sí? Acá tenemos la corriente que circula por la carga, ¿sí? La corriente que circula ID la llamé, ¿no? A ver. Sí, ID. La corriente que circula por la carga inductiva, ID. La corriente de la fuente, ¿sí? Fíjense que la forma de onda que tiene la corriente por la fuente, esta es la corriente del secundario de nuestro transformador. Esta es la tensión en la carga, perdón, esta es la tensión en la parte inductiva de la carga, esta es la tensión en la parte resistiva. Esto si pudiéramos hacer esto, ¿no? Desagregar el inductor y el resistor respecto de mi carga. Entiéndase que la carga es única. Aquí tenemos la tensión entre ánodo y cátodo, aquí tenemos la tensión en la carga, se puede ver la continua pulsante, sin pico negativo, y aquí tenemos la tensión de entrada. En el RACID también va a existir la misma información, obviamente en los libros que dan recomendación sobre la parte de rectificación. Acá podemos ver el circuito con
la carga RL sin diodo de libre circulación, podemos ver la tensión de entrada y cómo se van componiendo la tensión en el inductor y la tensión en el resistor. Aquí está indicado en qué momento conduce el diodo D1. ¿Sí? En el caso de colocar el diodo de libre circulación, ¿sí? El D1 va a conducir solamente pi grados, entonces evitamos el problema del pico negativo sobre la carga. Les había comentado que si tenemos una carga en corriente, una carga inductiva, siempre es recomendable colocar el diodo de free wheel. Bueno, acá les agregué unas especificaciones de un relé Soloda para que vean cómo es el circuito de entrada de alimentación, ¿sí? A1 y A2 son los bornes de la parte eléctrica, ¿eh? Pueden ver que acá tienen un diodo conectado en serie. Este diodo cumple la función de protección debido a que solamente va a funcionar el relé, ¿sí? Si acá ponen el positivo y acá ponen el negativo. Si ponen al revés la tensión de alimentación, ponen los 24 volts aquí y el negativo acá, el diodo este va a estar inversa y todo este circuito no va a funcionar. Entonces A1 va a ser el borne positivo de mi relé, de la parte eléctrica, y A2 va a ser la parte negativa. Este es un elemento de protección de tensión, si por alguna casualidad uno le aplica una tensión mayor, esto se pone en corto y funciona como circuito de protección. Este es un diodo de protección para inversión de polaridad. Este es un indicador luminoso que indica que la bobina del inductor del relé fue energizada. Esta es la bobina propiamente del relé y este es el diodo de freewheeling que ya viene incorporado en el relé industrial. Si la alimentación fuera de 220 o de 230, obviamente tiene un circuito de rectificación para trabajar siempre la bobina en corriente continua. Tiene aquí un capacitor para filtrado y un diodo Zener para estabilizar la tensión en borde de la bobina. Bueno, esta imagen es exactamente la misma. Creo que equivoqué la imagen y pegué una que no correspondía. ¿Cómo es el circuito de salida? En cuanto a los circuitos de salida, los relés tenemos diferentes tipos. Tenemos aquí la parte eléctrica y aquí la parte de los contactos. En la parte de los contactos podemos tener transistores, como en este caso, un transistor bipolar. Aquí va conectada la carga y esto va a la alimentación. Este transistor es del tipo NPN, obviamente, la carga va conectada siempre al colector. Aquí tenemos un transistor de efecto de campo, conocido como MOSFET, lo veremos nosotros en otro momento de la materia, pero tenemos otro tipo de semiconductor diferente que se utiliza como circuito de salida del relé. Y en el caso de una alimentación de corriente alterna, usamos otro elemento de la electrónica de potencia, que se lo conoce como TRIAC y que también lo veremos más adelante. Es decir, que tenemos un circuito de entrada, en el caso que la alimentación sea de corriente continua o de corriente alterna, para la bobina del relé, y circuitos de salida para conectar básicamente nuestra carga, que puede ser un transistor bipolar, un transistor de efecto de campo o un TRIAC que se conoce, es un diodo de corriente alterna, o un tiristor de corriente alterna. Bueno, pasado el rectificador monofásico, pasado el rectificador de media onda, vimos el de onda completa, este va a generar dos pulsos. Si pensamos en dos pulsos de salida, vamos a tener un valor medio, un valor promedio, un valor de corriente continua un poco más alto que en el caso anterior, y un valor eficaz también diferente debido a que el área, ¿sí?, es diferente. Aquí tienen las formulitas, que la van a verificar con el trabajo práctico número 2. Aquí vemos una arquitectura típica, ¿sí?, conocida como puente H, pero no es la única arquitectura que se utiliza para armar un puente de rectificación. En este caso, la tensión está ingresando por el centro del puente y la carga está conectada en los extremos. Se podría haber hecho otra arquitectura, bueno, aquí es la misma,
la señal entra por el centro del puente, aquí la señal entra por los extremos del puente y la carga está conectada en el centro, como aquí, o se puede utilizar un arreglo diferente, que sería un arreglo parecido a este. ¿Mm? Acá es como que pareciera que tenemos un circuito realimentado. Todos estos son circuitos que nos permiten a nosotros armar un rectificador de onda completo. Lo podemos ver también en el libro de Rashid, las mismas expresiones, y podemos aclarar. En este caso tenemos un circuito diferente, tenemos un circuito que tiene un transformador, ¿sí? Con un secundario, con punto medio. ¿Mm? Es una arquitectura de dos diodos, ¿sí? De dos diodos, donde ponemos aquí la carga en el medio. La particularidad de este circuito rectificador que tiene un transformador con punto medio es que el diodo, cuando está polarizado en inversa, soporta el doble de la tensión aplicada. ¿Mm? Se puede ver claramente acá, ¿sí? Que este diodo, cuando está polarizado en inversa, soporta toda esta tensión, es decir, esta BS más esta BS, o sea, la B máxima de aquí más la B máxima de aquí. Así que cada diodo, que va a conducir uno por vez, va a tener el doble de la tensión aplicada. Esto es muy importante a la hora de tener que armar un circuito rectificador, ya que si yo quiero, no sé, armar un rectificador para 50 volts, tengo que tener en cuenta que este diodo y este diodo tienen que soportar 100 volts de tensión de pico inverso. ¿Qué es eso, la tensión de pico inverso? Volvemos a otro apunte. Era, bueno, aquí la gráfica no la tengo, pero bueno, ustedes recordarán que en el circuito real esto bajaba así, hacia abajo, ¿sí? Cuando llegaba la tensión de cero, bajaba. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tomar la tensión de pico inverso, o la tensión de Zener, el doble por una cuestión de diseño de mi circuito rectificador. Que es, voy a volver un poquito para atrás, a ver, es este dato que aparece acá. Tensión inversa de pico repetitiva. Es un dato que nos da el fabricante, que se llama BRRM, que aparece por aquí, acá, 800 volts para este semiconductor, que es la tensión inversa que soporta de manera repetitiva. ¿Y por qué se habla de manera repetitiva? Y bueno, porque cuando yo armo un circuito rectificador, esta señal se repite a intervalos regulares de tiempo, es decir, cada 20 milisegundos está soportando este pico de tensión inversa. Entonces, esa tensión máxima que puede soportar, en la hoja de datos la van a poder encontrar como BRRM, tensión inversa de pico repetitivo. Un circuito que no analizamos la clase pasada, pero se puede ver en el libro de Rashid, o lo podemos ver en la simulación con el TINA, no habría problema, es el circuito en el cual consideremos que tenemos un elemento activo en nuestra carga. ¿Sí? Tenemos la parte resistiva e inductiva de la carga y la tensión, una tensión continua, como parte de nuestra carga, ¿sí? Como parte de nuestra carga. No sé, podríamos pensar en este circuito sin, con muchas aproximaciones que podría llegar a ser el circuito equivalente de un motor, por ejemplo, de corriente continua controlado por armadura, por ejemplo. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo era el esquema cuando vimos en control automático? Teníamos la resistencia de armadura, la inductancia de armadura y la fuerza contraelectromotriz. Esa fuerza contraelectromotriz era proporcional a la velocidad de giro del motor. Entonces, si la velocidad de giro del motor es constante, estoy pensando que esa tensión es constante. ¿Sí? Entonces tenemos lo que podría simplificar, ¿sí? Que este esquema podría ser un motor de corriente continua moviéndose a una velocidad constante. ¿Cuál es la particularidad de este circuito? Que la corriente que circula por la carga, ¿sí? Tiene esta forma. Fíjense, es como si yo la linealizo un poquito, es como si fuera una señal rectangular. ¿Sí? Es más, acá se puede ver que le falta alguna señal, como si fuera un tono puro, por así decirlo, una señal rectangular eh, exacta, por así decirlo, donde le falta algún componente armónico.
¿Mm? Recordemos que la señal por excelencia que tiene todas las señales armónicas es una señal del tipo rectangular. La señal rectangular tiene todas las señales armónicas de todas las señales armónicas. ¿Sí? Bueno, qué pasa en este circuito? Bueno, cuando el diodo no conduce, la carga tiene aplicada la tensión E. Cuando el diodo conduce, bueno, ahí ya el circuito está rectificando, ¿sí? Y tenemos la tensión en la salida que va a depender del circuito de rectificación. ¿Mm? Obviamente que tenemos un montaje, digamos, si aplicamos el principio de superposición, pensando que cuando el diodo no conduce, la tensión en bornes de la carga es la tensión del generador, y cuando el diodo conduce, se aplica una tensión debido al circuito de rectificación, si aplicamos el principio de superposición, vamos a tener una alterna montada sobre una señal continua. Pero lo más destacable de este circuito es la forma de onda que toma la corriente por la carga. ¿Sí? Esta forma de onda. Bueno, un concepto importante que a veces se parece una soncera, ¿sí? Pero es muy importante. Cuando yo tengo una tensión de este tipo y una corriente de este tipo, ¿sí? Podemos decir que esta señal es senoidal y esta tensión es senoidal. Aquí no hay armónico, lo único que hay es un desfase entre la tensión y la corriente. ¿Sí? Acá hay solamente desfase, que se puede deber a un circuito capacitivo o a un circuito inductivo. La corriente y la tensión no toman los valores máximos, mínimos y nulos en el mismo instante. Eso significa que la carga, perdón, la carga no es resistiva pura. Es lo único que puedo asegurar cuando tengo una forma de onda de tensión y de corriente de este tipo. Ahora, si tengo una tensión de este tipo, ¿sí? Y tengo una corriente de este tipo, como la que veíamos en el circuito de recién, muy parecida a esta, lo que puedo ver es que ambas están en fase, es decir, no hay desfase, pero hay un alto contenido armónico de corriente. ¿Sí? Hay un alto contenido armónico de corriente. Reitero, aquí no tenemos armónicos, pero sí hay desfase. Aquí no tenemos desfase, pero sí tenemos una gran componente de armónico. ¿Qué tipo de, pregunto yo acá en la punta, qué tipo de carga debe tener mi rectificador para tener una intensidad de corriente de esa forma, es decir, de esta forma? Bueno, básicamente un circuito caracterizado por un motor de corriente continua con una una alta inductancia. Si tenemos una carga de este tipo, un circuito rectificador, vamos a tener, esto está sacado del libro de Rashid, una corriente que tiene esta forma. ¿Sí? Una corriente con un alto contenido de componentes armónicos. Y lo que podemos ver es que la corriente que circula por la carga, ¿sí? Es una corriente del tipo continuo. Es decir, la corriente que circula por acá es una corriente continua, ¿sí? Una corriente pura continua, ¿sí? Como se puede ver acá. Pero la corriente que circula por acá, perdón, por acá, que sería el secundario de mi circuito transformador, es una corriente de este tipo. Ese es el grave problema de conectar cargas inductivas a circuitos rectificadores o circuitos compuestos por semiconductores, en este caso. Aquí tenemos, sí, la circulación de una corriente continua, pero en el secundario de mi transformador tenemos esta forma de onda que no creo que sea muy buena para el transformador. Esto seguramente lo habrán visto o lo verán o lo vieron en la materia máquinas, donde ven el estudio del transformador. Esta es la componente de la tensión del secundario, esta es la tensión del secundario, una tensión senoidal pura, por así decirlo. Esta es la componente fundamental de esa senoidal, pero esta es la forma de onda de la corriente por el secundario. Podemos ver que la tensión y la corriente, digamos, están en fase, pero hay un alto contenido armónico de corriente. Esta es la componente fundamental, habrá una del doble de frecuencia, una del triple, del cuádruple, así sucesivamente.
La corriente de salida, la corriente por la carga, con este motor que presenta una alta inductancia, es una corriente constante. En algunos libros, por ejemplo el Mohan, que también está, ahí tiene un capítulo, suelen dibujar aquí una fuente de corriente, indicando que esto es una corriente constante. Lo que tenemos aquí es una corriente constante, entonces en algunos libros, ustedes se ponen a investigar un poquito, o a leer un poquito más, tienen aquí un generador de corriente. Esto se da solamente si la carga es altamente inductiva. Bueno, hasta aquí nosotros consideramos que el transformador no tiene resistencia eléctrica, no tiene inductancia, pero las cosas cambian cuando empezamos a considerar las características propias del transformador, es decir, su inductancia y su resistencia interna, ¿sí? La resistencia del bobinado secundario y la inductancia del bobinado. Todo esto conformaría la impedancia de nuestra fuente o la impedancia de nuestro circuito secundario. En algunos libros pueden obviar esta resistencia de pérdida en el cable del secundario del transformador y van a colocar solamente aquí una inductancia, haciendo referencia a que es la inductancia asociada al secundario de nuestro transformador. Esa inductancia, ¿sí? Esa inductancia, lo podemos ver aquí en este gráfico, lo que hace es producir una demora en la conducción de los semiconductores. Es decir, que va a aparecer acá un pequeño piquito, ¿sí? Debido a esa inductancia propia del circuito secundario. ¿Sí? Entonces, la corriente por el secundario ya no es como la vimos antes, así, sino que esa inductancia introduce ese retardo en la conmutación, ¿sí? Entonces la corriente ahora va a ser así, e inclusive va a haber una especie de transitorio que se puede ver aquí, ¿no? Una demora. Entonces eso pasa si consideramos la inductancia propia del secundario del transformador. Bueno, entramos ahora sí en un tema un poquito más nuevo, que sería de los rectificadores polifásicos. Este esquema, yo para no dibujar tanto, tomo la imagen y se la dejo colocada ahí para que sea más sencillo, digamos, para a mí generar el apunte para poder seguir la clase. Esta imagen está sacada del libro de Rashid, corresponde a un rectificador polifásico de media onda, donde aquí podemos ver cada una de las fases de nuestro circuito polifásico, y aquí podemos ver cada una de las tensiones que se le aplican a la carga. Bueno, aquí están las ecuaciones para obtener el valor promedio o el valor de corriente continua de la tensión en la carga y el valor cuadrático medio o valor eficaz sobre la carga. Va a depender de este término, básicamente Q, que va a indicar el número de fases. Nosotros vamos a ver solamente un circuito trifásico, es decir que acá tendrían que poner donde dice Q el número 3 y para así obtener los valores medios y eficaz de la tensión sobre la carga. Bueno, lo que está indicado aquí es cómo van a ir conduciendo cada uno de los diodos semiconductores, ¿sí? De 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6. Obviamente las tensiones se van componiendo y tienen que recordar que para que los diodos conduzcan, la tensión entre ánodo y la tensión de ánodo tiene que ser mayor a la tensión de cátodo. Pero cada una de estas salidas está aportando un poco de tensión a los bornes del diodo semiconductor. Nosotros en particular vamos a ver el rectificador trifásico de media onda y el rectificador trifásico de onda completa. Estos rectificadores, el primero que vamos a ver, que es el rectificador trifásico de media onda, genera 3 pulsos en la salida. Un rectificador trifásico de onda completa genera 6 pulsos de salida. Pero puede haber circuitos de más pulsos, inclusive de hasta 12 pulsos, con el fin de mejorar la tensión sobre la carga. Recuerden que cuantos más pulsos tenemos en la salida,
mejor es la componente de corriente continua. ¿Mm? ¿Para qué usamos circuitos rectificadores trifásicos? Bueno, para motores de corriente continua, hornos de inducción, hornos de fundición, procesos electrolíticos. Ventaja de los trifásicos respecto de los monofásicos, obviamente mayor potencia de salida, mayor tensión de corriente continua en la salida, menor ripple, menores exigencias debido a la alta tensión en la salida, para el filtraje de la salida, y mejor factor de potencia. Son las características de un circuito rectificador trifásico. En Profe, general. Sí. para hacer menor el ripple, ¿no hay que sacar un capacitor gran polarizado para Sí. verificar? ¿Por qué voy a buscar tener más pulsos? Entiendo que es más barato poner directamente un capacitor. Sí, es más barato poner un capacitor que tener potencia trifásica, digamos, pero en algunos casos vos necesitas pasar de un circuito monofásico a un circuito trifásico, por las características de la carga o porque tu circuito es directamente trifásico. Y si vos no vas a armar un rectificador trifásico, si vos no tenés suministro trifásico, digamos. El capacitor lo usamos, digamos, para mejorar el ripple, digamos, en circuitos monofásicos, circuitos sencillos. Vos tenés que pensar ahora que cuando armás un rectificador, perdón, trifásico, ¿sí? Las tensiones son muy altas y conseguir capacitores con esa tensión de aislación en corriente continua también es demasiado complicado. Estaba clarísimo, muchas gracias. Vos podés conseguir, por ejemplo, capacitores electrolíticos, que son los capacitores de alta capacidad, de hasta 50 volts, 63 volts, son los estándar, pero cuando vos rectificás una tensión alta, ya el capacitor no es tan barato, ¿sí? Y recordá que cuando vos rectificás, se te generan muchas componentes armónicas. Si se generan componentes armónicas, son componentes que son de alta frecuencia. Y el capacitor tiene una reactancia capacitiva que es inversa al valor de la frecuencia. Es decir, que si tenemos un circuito trifásico de alta tensión y ponemos en la salida un capacitor por donde van a circular corrientes armónicos, se puede, perdón, se puede perforar el capacitor debido a las corrientes de alta frecuencia que circulan por los capacitores. Es decir, es conveniente cuando vos haces una rectificación trifásica, básicamente no poner el capacitor. Perfecto, muy claro, gracias. Nada. Bueno, para ver estos gráficos, por ahí lo mejor es ver la simulación en el software TINA. Lo que podemos ver aquí es qué ángulos van a tomar cada uno de los diodos para conducir. Tenemos pi sobre 6 a 5 pi sobre 6, ahí va a conducir el diodo de 1. Bueno, vamos a ver el circuito eléctrico mejor para no... Voy a abrir el TINA. Ya se los comparto. ¿Se puede ver el circuito? Sí, se puede ver. Ok, gracias. Bueno, entonces acá tenemos 3 rectificadores monofásicos, es decir, uno para cada tensión. Recordemos que aquí cada una de las tensiones está desfasada a 120 grados. Aquí tenemos cada uno de los diodos, ¿sí? En este caso son diodos comunes, diodos rectificadores. Este diodo rectificador tiene la característica de tener, 100 volt de tensión inversa. O sea que no estaría
Si acá yo le aplico una tensión de 220, estaríamos medio jugados, ¿sí? A ver. Y 311, por ahí tendría que buscar otro semiconductor. Bueno, aquí en la simulación obviamente el semiconductor no se me va a destruir, ¿no? Pero cuando acá agarre la onda negativa, este diodo revienta, ¿eh? Porque no soporta más de 100 volts entre sus extremos cuando está polarizado de manera inversa. ¿Está? Tendría que haber por ahí puesto otro diodo, pero bueno, a los fines prácticos no, a los fines de la simulación no cambia demasiado, ¿eh? Pero tengan en cuenta que cuando ustedes arman un rectificador, tener en cuenta la corriente directa máxima, que es una especificación del diodo, y la tensión de pico inverso. ¿Eh? Reitero, corriente directa máxima, que en este caso es 1 ampere, sería IF, este que está acá, IF corriente directa máxima, 1 ampere, y este dato, 100 volts de tensión de pico inverso. Esos son los dos datos fundamentales para la selección de un diodo. Son los dos datos que ustedes tienen que tener en cuenta para elegir el diodo y para poder comprarlo. Si a ustedes se le deteriora un diodo, el vendedor lo que le va a preguntar es, ¿para qué corriente lo querés y para qué tensión de pico inverso lo querés? Son los dos datos que el vendedor le va a preguntar si ustedes no conocen la referencia del diodo. Si ustedes conocen la referencia del diodo, 1N4007, ya está implícito la corriente y la tensión de pico inverso. Bueno, aquí tenemos una carga resistiva pura, ¿sí? Bueno, si la tensión eficaz es 220 y la carga es 220, bueno, tendría que circular 1 ampere, ¿no? Así que no habría problema. Tenemos los circuitos monofásicos que están aplicadas a la única carga. Lo que pretendemos graficar aquí es la corriente, la tensión, perdón, y vamos a poner, ya que estamos acá, un medidor de corriente, este que está acá. Ahí está. Para que nos dé la corriente por la carga. ¿Sí? Entonces con este punto de medición, nosotros que lo sacamos de aquí, desde emitter, desde este lugar, un pin para medir tensión, y este que está acá, que es para medir corriente. Entonces aquí vamos a medir la corriente por la carga y la tensión en la carga, y vamos a ver las formas de onda. Bueno, como siempre vamos a análisis, transitorio, vamos a poner un solo ciclo, no vamos a poner todos los ciclos, perdón, 3 ciclos. Bueno, aquí tenemos toda la composición de formas de onda, ¿sí? Vamos a verlo en curvas separadas, ¿sí? Acá tenemos cada una de las fases, ¿eh? Yo le puse estos nombres a propósito para que se vea el ángulo de desfase, y acá tenemos BR con un ángulo de fase igual a 0, acá tenemos BS con un ángulo de fase menos 120. Profesor, no lo veo lo que está. Ah, bueno, a ver, perdón. Ahí está. Ahora sí, gracias. Bueno, como decía, tenemos acá la tensión en la fase R, 0 grados, ¿sí? La tensión en la fase S, menos 120. ¿Ustedes lo usan así, la fase S menos 120, o me estoy equivocando? Sí, sí. ¿Sí? Y la fase en T, 120 grados, ¿sí? Acá tenemos el desfase. ¿Está bien? Y en 20 milisegundos, por ser 50 ciclos, tenemos el juego completo de valores. Lo que podemos ver aquí es la tensión en la carga, ¿sí? Se pueden ver los 3 pulsitos, 1, 2, 3, y este piquito correspondería a este, ¿sí? Siempre tenemos 3 pulsos sobre la carga, y la forma de onda de la corriente, que pueden ver que es exactamente igual a la forma de onda de la tensión, obviamente porque es un circuito resistivo puro. Obviamente podemos ver que tenemos más picos acá, en 20 milisegundos, antes teníamos solamente 2 picos,
Es decir, que tenemos mayor área aquí, tenemos mayor valor medio y mayor valor eficaz de la tensión sobre la carga. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte no. Bueno, podríamos agregar acá puntos de medición, por ejemplo, si queremos ver la corriente por cada fase, lo podríamos hacer. ¿Qué otra cosa sería interesante? Bueno, ver el ángulo de conducción de cada uno de los diodos, eso lo van a poder ver aquí en el apunte, ¿sí? Acá tenemos la fase R con 0 grados, la fase S con menos 120 y la fase T con 120, ¿sí? Recordemos que para que el diodo conduzca, la tensión en el ánodo tiene que ser mayor a la tensión del cátodo. ¿Mm? Entonces, en este lapso, ¿sí? Entre pi sobre 6 y 5 pi sobre 6, el diodo 1 conduce. Entre 5 pi sobre 6 y 9 pi sobre 6, el diodo 2 conduce. Y entre 9 pi sobre 6 y 13 pi sobre 6 conduce el diodo de 3, y esto se repite obviamente a intervalos regulares de tiempo. Bueno, acá tienen las formulitas para el caso de la tensión continua sobre la carga, el valor promedio o valor medio, y el valor eficaz. Que se da, reitero, si reemplazamos en esta fórmula que aparece acá, ¿sí? Q por el valor 3. Los rectificadores de media onda no son tan usados, sino que lo que más se usan en el caso de rectificar trifásica son los rectificadores de onda completa. ¿Mm? Es decir, que todos los circuitos que veamos para rectificación y todos los circuitos rectificadores que vean en accionamiento en la otra materia, seguramente van a ser todos circuitos puentes, ¿sí? Todos circuitos puentes de circuitos trifásicos con cargas que en general van a ser motores. Bueno, vamos a ver el otro circuito, perdón, que sería el rectificador trifásico de onda completa. Este nos va a dar 6 pulsos. Y los diodos, en este caso, van a conducir de a pares. Recuerden que en un circuito monofásico, un circuito de media onda conducía a un diodo, y un circuito de onda completa conducen de a 2 diodos. Acá en este caso va a pasar exactamente lo mismo. Bueno, vamos a abrir el TINA, vamos a abrir el otro archivito. Aquí tendríamos la arquitectura puente, vamos a ver si lo pueden ver. ¿Se puede ver ahí? Sí, se ve bien. Sí. Ok. Entonces aquí tenemos un circuito rectificador con carga, bueno, este tiene carga inductiva, podemos sacarla por ahora la carga inductiva. Está solamente la carga resistiva pura. Bueno, podríamos haber puesto el medidor, pero bueno, va a medir lo mismo que la tensión, ¿sí? Solamente lo que va a cambiar es la escala. Tenemos un circuito rectificador trifásico en la configuración puente. Dijimos que acá la tensión ingresa por el centro del puente y la carga está tomada en los extremos, ¿sí? Tenemos cada una de las tensiones desfasadas 120 grados. Entonces, este rectificador nos debería dar en la salida, aquí, 6 pulsos. Bueno, vamos a ver. ¿Se ve ahí las curvas? Sí, se ven las curvas. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos las tensiones en cada una de las fases. Recordemos 50 ciclos, tenemos 20 milisegundos, así que aquí estaría un juego completo de valores en esta línea de puntos. La fase R, la fase S, la fase T y los 6 pulsos que tienen que ver con la salida. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulsitos, y este corresponde a este. Cada vez que lo miro en régimen permanente, siempre voy a ver 6 pulsos, ¿sí? De aquí hasta acá, por ejemplo, ¿sí? De aquí hasta acá,
Siempre veo 6 pulsos. Medio pulsito acá, un pulso entero, 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 y el otro medio acá. Así que entre este punto y este punto tengo los 6 pulsos completos. Obviamente, lo que decimos siempre, el área cambia, ¿sí? Cambia el valor medio, cambia el valor eficaz, cambia el ripple, ¿sí? Se parece un poquitito más a una tensión continua ya con ripple, como si tuviera capacitor, como si lo tuviera. Tenemos un grado de corriente continua, digamos, muy alto, ¿sí? Bastante alto. Volviendo al apuntecito, acá podemos ver qué diodos están conduciendo y debido a qué tensiones se están estableciendo en cada uno de los diodos, ¿sí? Acá tenemos las fórmulas para el cálculo de la tensión promedio o tensión de corriente continua y la tensión o el valor cuadrático medio o tensión eficaz de la tensión sobre la carga. Siempre que hablamos de tensión eficaz, en este caso, y tensión promedio o valor medio, hablamos siempre referido a la carga. Bueno, pero en electrónica de potencia y en accionamiento, nosotros no vamos a ver, o no van a ver, circuitos con diodos de este tipo, sino que van a haber otro tipo de semiconductores. ¿Por qué? Porque este tipo de semiconductor no puedo modificar el ángulo de disparo, ¿sí?, de funcionamiento del semiconductor. El ángulo de disparo de funcionamiento del semiconductor básicamente lo da la tensión aplicada. Cuando la tensión aplicada es positiva respecto a ánodo respecto de cátodo, el diodo conduce. Si la tensión es cero o negativa, el diodo no conduce. No tengo manera de controlar la potencia sobre la carga. Si yo quiero controlar la potencia sobre la carga, es decir, la tensión en la carga, la tensión media o la tensión eficaz, lo que tengo que cambiar es el ángulo de conducción del semiconductor, ¿sí? Es decir, que se disponen para ese tipo de tareas otro tipo de dispositivos. Los dispositivos que vamos a ver, voy a pasar primero a la página 5, es este elemento. Pero ahora vamos a llegar a la página 5, por ahora solamente lo estoy presentando. En circuitos rectificadores que van a usar en accionamientos o que vamos a ver nosotros, básicamente van a ser circuitos compuestos por este elemento. Un rectificador controlado de silicio. Tiene un ánodo y un cátodo, igual que el diodo común, pero tiene un tercer terminal que se lo conoce como terminal de compuerta. Si yo le aplico una determinada tensión a esa compuerta, el diodo comienza a conducir. Es decir, que no hace falta que la tensión en el ánodo respecto del cátodo sea mayor, sino que una corriente por la compuerta hace que el diodo conduzca. Bueno, pero para llegar a ver al tiristor, ¿sí?, volvamos un poquito ahora para atrás. Bueno, esto es el diagrama físico, digamos, de lo que es el semiconductor. Tiene 4 capas, 2P y 2N. Esta es la curva de funcionamiento, ¿sí? Sobre este tema vamos a ver, se calculo que hoy o la próxima clase. Vamos a tratar de llegar al tiristor, ¿sí? Para eso vamos a rebobinar un poquito. Bueno, volvemos a la página 1 de este apunte, el 3.0 semiconductores de potencia. Bueno, este del diodo ya lo vimos, pasamos al transistor rápidamente, que esto también lo vimos en electrónica 1, antes de llegar al tiristor. El transistor es un dispositivo de 3 terminales, tiene la zona de no conducción, que sería esta línea roja, y esta línea verde indica la zona de conducción. Esta es la zona de corte, esta es la zona de saturación, y cuando el transistor trabaje como llave electrónica, ¿sí?, pasa de la zona de corte a la zona de saturación, o de la zona de saturación a la zona de corte. La zona activa se caracteriza por estos valores de tensiones en las junturas, y la zona de corte se caracteriza por estos valores de tensión en las junturas. Cuando el diodo conduce, obviamente circula corriente por el transistor, este transistor disipa potencia en forma de calor, entonces lo puedo asociar como una resistencia que solamente va a disipar
calor y que va a determinar una tensión entre este punto y este punto, que es la tensión entre colector y emisor. Aquí tenemos las zonas de corte, un poquitito mejor ejemplificadas. Esto sería el funcionamiento ideal del semiconductor. Este es un poquitito un poco más real. Tenemos la zona de corte, la zona de saturación, la zona de conducción y la zona de apagado. Este transistor, obviamente, recuerden que la corriente de colector depende de la corriente de base. Es decir, que este es un circuito de 3 terminales, a diferencia del diodo semiconductor, que tiene un tercer terminal que hace que el transistor pase de la zona de no conducción a la zona de conducción. Es decir que si yo le aplico una tensión entre este punto, entre el colector y el emisor, y le conecto una carga, por acá no circula corriente. La única manera que circule corriente es que circule una pequeña corriente por la base. Por la base o por la compuerta. Es decir que cuando circula una pequeña corriente por la base, automáticamente circula una corriente entre colector y emisor. Entonces, cuando el circuito está cerrado, la tensión entre este punto y este punto es la tensión de saturación de colector y emisor, y cuando no hay corriente por la base, que sería, digamos, corriente cero, acá tenemos una llave abierta y no hay circulación de corriente por la carga. Es decir, que podemos hacer que este elemento también funcione como el diodo semiconductor, como un elemento de conmutación. ¿Mm? Bueno, lo que está indicado acá, D, como la raíz de D, es el ciclo de actividad de esta señal cuadrada, que estará un tiempo en on y un tiempo en off. Esto lo vamos a ver en detalle en el próximo capítulo, que va a ser convertidores de corriente continua a corriente continua. Lo vamos a ver en detalle. Por ahora solamente era el recuerdo del transistor, las zonas de trabajo, la zona de corte, la zona de saturación. Obviamente, cuando pasa de la zona de corte a la zona de saturación, pasa por la zona activa, donde disipa una gran cantidad de potencia. La resistencia aumenta en función de aumente el ángulo, se modifique, mejor dicho, el ángulo de esta curva. Bueno, el transistor se puede disparar o bien por una corriente de base, o bien por una tensión entre base y emisor. Tenemos aquí la corriente de salida, la tensión de salida, corriente de salida, o corriente de colector, corriente por la carga, y la tensión colector-emisor, la tensión en borne colector-emisor, y la corriente de base o la tensión base-emisor como terminal de control del transistor. ¿Preguntas sobre esto? No, ninguno. Bueno, perfecto, fantástico. Bueno, vamos a un nuevo elemento que dio paso, digamos, a lo que sería el rectificador controlador de silicio, al SCR, o tiristor. El primer elemento es el famoso diodo de 4 capas. Este elemento no tiene mucho uso, pero sirve para explicar un poco cómo es el funcionamiento del SCR. Este es el símbolo electrónico del diodo de 4 capas. Lo que se puede ver es que le falta acá esta partecita del triangulito de la flechita, ¿sí? Obviamente este es el ánodo, este es el cátodo, y esto que tenemos aquí es la curva de funcionamiento. Si ustedes se fijan, es muy parecida a la del diodo. Aquí tenemos la zona de polarización inversa, y aquí tenemos la zona de polarización directa. Donde ustedes pueden ver, a diferencia del diodo, que el diodo, la forma que tomaba la corriente era una exponencial que partía desde acá, así, y seguía. Era una especie de línea continua. Una especie de línea continua, ¿sí?, que indicaba la curva de funcionamiento del semiconductor. Había una ecuación y todo que decía cómo variaba esa curva. Bueno, este diodo de 4 capas, tiene la zona de polarización inversa y la zona de polarización directa, pero tiene una zona de bloqueo aquí. En esta zona, que uno dice, bueno, es la zona activa, en realidad tiene una zona de bloqueo. Aquí la corriente que circula por el diodo semiconductor es una corriente muy baja, casi nula, yo diría nula, muy baja. Después
podemos ver cuánto vale esta corriente, a ver si tenemos el dato por acá. No lo tengo. Bueno, no está el dato, pero habría que buscarlo en la hoja de datos. Bueno, como decía, tiene tres estados, a diferencia del otro, tiene un bloqueo inverso, un bloqueo directo y un estado activo. Aquí el diodo no está conduciendo, es decir, uno le aumenta la tensión, pero la corriente no cambia. Aumenta la tensión y la corriente se mantiene constante. Aumenta la tensión y la corriente se mantiene constante. Aumenta la tensión y se mantiene constante la corriente. La corriente no cambia, pero llega a un valor de tensión, que es esta B sub S o B0, ¿sí? Como una tensión de codo, o de corte, por así decirlo, en el cual la tensión se reduce abruptamente y la corriente aumenta abruptamente. Tiene un comportamiento raro este semiconductor. Fíjense, porque aquí la tensión aumenta y la corriente se mantiene constante, no habría ningún problema. Hasta que llega aquí a este punto de tensión, a este valor de tensión que es especificado por el fabricante, y la tensión baja abruptamente entre los bornes del diodo y la corriente empieza a aumentar. Esta característica, este triangulito que está marcado aquí, podemos ver que la tensión baja y la corriente aumenta. Reitero, en este triangulito, cuando cruza este codo, la tensión baja y la corriente aumenta. Eso no se da en ningún elemento que ustedes conozcan. ¿Sí? No se da ni en el resistor, no se da en el capacitor, ni no se da ni en el inductor. En el resistor, si la tensión aumenta, la corriente aumenta. ¿Sí? En el inductor, si la corriente aumenta, la tensión en el inductor aumenta. En el capacitor lo mismo. Si las corrientes aumentan, y las tensiones aumentan. Las relaciones son siempre positivas. Aquí tenemos una relación negativa. Es decir, que en esta zona que está acá, en este triangulito, el semiconductor se comporta como si fuera una resistencia negativa, donde la tensión disminuye y la corriente aumenta. Eso lo podríamos conocer como una resistencia negativa. Después la corriente aumenta abruptamente y para que el diodo semiconductor no se destruya, habrá que limitar la corriente con algún elemento, como por ejemplo una resistencia. Entonces, un circuito básico podría ser este. ¿Sí? Una fuente de tensión, una resistencia limitadora de corriente y el diodo de 4 capas. Entonces, para repasar, aquí la tensión aumenta, llega un momento que yo aumento tanto la tensión que va a llegar a este valor que es dado por el fabricante, donde la tensión baja abruptamente y la corriente empieza a aumentar. Esta es la zona de conducción. Esta es la zona de conducción del semiconductor. Se establece una tensión, que es la tensión directa sobre el diodo, y una corriente, que es la corriente directa sobre el diodo. Una consulta sobre este Sí. diodo. Sí. Yo sí o sí voy a tener que ir subiendo la tensión gradualmente desde VH hasta BS para poder determinar VH continua en este diodo. Sí. Ok. ¿Y cómo volvería para atrás? ¿Cómo volverías? Y bueno, tendría que bajar la tensión. Pero si bajo la tensión, no puedo. Si bajo de VH, estoy justo ahí donde tiene el mouse, en la parte que va desde 00 hasta VH. Acá. Claro. Sí. Bueno, eso lo vas a conseguir, por ejemplo, si le pones en la entrada una tensión senoidal, por ejemplo. Ah, ok, claro. ¿Sí? Si le pones una tensión senoidal, la tensión senoidal va creciendo y va a llegar un momento que llega a la tensión de codo y empieza a conducir. Ahí va. Hasta que la tensión se hace cero. Cuando se hace cero, ¿qué pasa? Deja de conducir. Sí, como se llama, está perfecto. Sí. Y cuando la tensión es negativa, no conduce. Entonces, si yo le aplico al diodo de 4 capas una tensión senoidal, no sé si me ven bien ahí la senoidal, cuando la tensión senoidal llegue a un determinado valor dado por esta tensión de codo, ¿sí? Recién ahí el diodo va a empezar a conducir.
Pero eso me lleva a preguntar qué ventaja tengo entonces de usar esto en frente de un diodo, que lo único que tengo es que en vez de ser un diodo en 0,7 va a ser un diodo en 50 BS, volts, por ejemplo, BSB. en Ahí va, 50 ok. volts, Entonces o lo en puedo 100 usar volts. para mayores tensiones. ¿Cómo? Lo puedo usar para mayores tensiones y sí hacer que conduzca con una senoidal de 220. Claro, vos lo que conseguís con eso es que el ángulo de conducción cambie según elijas la tensión de codo. Y yo voy a tener distintos tipos de diodo con distintas tensiones de codo que van a estar Exactamente, vos compensadas por podés, potencia. exactamente, entonces vos podés regular la tensión en la carga eligiendo el diodo que tenga la tensión de codo que a vos te asegure que la potencia en la carga sea la que vos necesitas. Bárbaro, gracias. ¿Entiendes? Sí, El TINA no tiene diodo de 4 capas. A ver. Porque no es un dispositivo muy usado, ya directamente vamos al tiristor, ¿sí? Pero bueno, esto nos da paso a entender cómo funciona el tiristor, ¿sí? Bueno, vamos a dar algunos datos más antes de pasar ya al tiristor. Tenemos la corriente IH, que es la corriente de mantenimiento, IH. Y BH es la tensión que se da para esa corriente de mantenimiento. Si yo bajo la corriente por debajo de la corriente de mantenimiento, el semiconductor se desengancha y se deja de conducir. ¿Está bien? ¿Se entiende esta IH que está indicada acá? La corriente IH es la corriente de mantenimiento. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo aquí en este circuito, acá en este circuito, yo pongo una tensión variable y resulta que varío la tensión, puedo llegar a un momento en que la corriente baje tanto que el diodo deje de conducir. ¿Está bien? Porque estoy bajando la corriente IF por debajo de la corriente de mantenimiento. Por ejemplo, en este diodo particular, la corriente de mantenimiento es 4 mA. Si la corriente baja por debajo de 4 mA, el diodo no conduce. Bueno, bueno, esta es la zona inversa, la zona de bloqueo directa y la zona de conducción, no hay mucho más. Acá hay algunos datos que nos da el fabricante, aquí sería el gráfico ideal de la curva de funcionamiento. Estructuralmente un diodo de 4 capas tiene 4 zonas, 2 zonas P y 2 zonas N, ¿sí? Que se forma básicamente con 2 transistores, una configuración como realimentada, ¿sí? Un transistor PNP, que sería este que está aquí, y un transistor NPN, que sería este que está aquí. ¿Eh? O sea, en un transistor PNP, este va a ser la zona P, esta va a ser la zona N, y esta va a ser la zona P. Podría modificar en el dibujo, ¿sí? En el apunte, para que se vea claramente. Esta es la zona P, esta es la zona N, esta es la zona P, esta es la zona N, esta es la zona P y esta es la zona N, o sea que la zona N de esta coincide con la zona N de esta y la zona P de esta coincide con la zona P de esta, que es lo que está dibujado aquí. Un transistor aquí, PNP, un transistor aquí, NPN, donde la base de este transistor está conectado al colector de este transistor. Y el colector de este transistor está conectado a la base de este transistor. De esa manera se conforma un transistor, perdón, un diodo de 4 capas a partir de una estructura de un doble transistor. Es una especie de latch o cerrojo, como habíamos visto en electrónica 1, un flip-flop D, que latchaba o encerraba esa información. Si hacemos una especie de diagrama de conducción de los transistores, sería como una especie de histéresis. Una vez que conduce, pasa a la zona de conducción y tengo que bajar la corriente para que se desenganche y deje de conducir. Es un circuito básicamente realimentado. Aumento la tensión, ahí aumenta la corriente, ¿sí? La corriente desciende, desciende la tensión, baja la tensión, y si baja la corriente, se desengancha. Es lo que decíamos de este gráfico. Aquí aumenta la tensión, aumenta la tensión, aumenta la tensión, ¿sí? Cuando llego a este valor, baja la tensión y aumenta la corriente, aumenta la corriente, y si bajo la corriente,
vuelvo al inicio, deja de conducir. Sería como una especie de histéresis, ¿sí? en el circuito de transistores o en el circuito de diodo de 4 capas. ¿Mm? Aquí aumenta la tensión y aumenta la corriente. ¿Sí? Baja la tensión, ¿sí? Baja la tensión en bornes del diodo de 4 capas, y si baja la corriente, se va a la zona de no conducción. Esto pasa siempre si yo puedo variar acá, ¿no? Si varío la tensión, puedo observar esta curva de funcionamiento en este circuito o en la carga. Bueno, acá hay un ejemplo, pero para corriente continua. No le dé mucha importancia porque en corriente continua jamás lo vamos a usar. Bueno, ahora sí damos paso al tiristor, al diodo rectificador controlado de silicio. ¿Eh? Es un diodo de 4 capas, como se puede observar, PNPN. La zona N esta es mucho más contaminada, por eso acá aparece el término más, es decir, la cantidad de electrones que tiene esta zona N es mucho mayor que la cantidad de electrones que tiene esta zona N. Esta zona P físicamente tiene mayor diámetro, mayor espacio, digamos, que esta zona P. Y esta zona N tiene mayor espacio que esta zona N. La estructura es muy parecida a la anterior, exactamente igual, nada más que tomamos la compuerta, el tercer terminal de la zona P de ambos transistores. ¿Sí? Así que aquí tenemos la compuerta que está conectada en este latch que habíamos visto anteriormente. ¿Cómo es la curva de funcionamiento? Bueno, la curva de funcionamiento es la que aparece acá. Vamos a bajar un poquito el zoom. ¿Sí? Si ustedes observan, la forma es exactamente igual a la del diodo de 4 capas. Es exactamente igual. Nada más que aquí aparece una línea de puntos. Aquí aparece una línea de puntos. Lo podemos ver, no sé si puse otra gráfica, sí, correcto. Acá aparece acá aparecía esta línea de puntos, ¿sí? Y acá aparece una familia de curvas, donde lo que se pone de manifiesto es la corriente por el tercer terminal. Si no circula corriente por el tercer terminal, es decir, la corriente de compuerta es cero, estaríamos frente a un diodo de 4 capas. Es decir, que la tensión aumenta, llega a la tensión de codo, baja la tensión y aumenta la corriente. Eso es un diodo de 4 capas, dejando el terminal de compuerta al aire, es decir, sin corriente. Si yo aumento el valor de la corriente por la compuerta, me voy a mover de esta curva a esta curva. Y si sigo aumentando el valor de corriente en la compuerta, paso de esta curva a esta curva. Es decir, que puedo tener una familia de curvas y puedo tener diferentes puntos de funcionamiento del tiristor en función de la corriente de compuerta. Es decir, que el diodo, este diodo rectificador controlado de silicio, puede conducir a diferentes valores de tensión manejando la corriente de compuerta. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer que en este circuito, en este diodo, ¿sí? Este diodo conduzca con diferentes ángulos de conducción o con diferentes valores de tensión en función de la corriente que yo le haga circular por la compuerta. Si aumento la corriente por la compuerta, este diodo va a empezar a conducir antes. ¿Sí? Es decir, va a necesitar menos tensión para empezar a conducir. Si aumento la corriente por la compuerta, necesita menos tensión de codo para empezar a conducir. Nosotros definimos el ángulo de encendido del semiconductor como el ángulo alfa, ¿sí? Y hay un tiempo de inicio de conducción que está dado por, básicamente, ese ángulo alfa y la pulsación angular de la señal con el cual estoy alimentando a mi semiconductor. Para verlo eso, vamos a verlo directamente en el software TINA. Vamos a
abrir un nuevo modelo, vamos a buscar aquí un tiristor, ¿sí? Si yo dejo esta patita al aire, la de compuerta, estaría funcionando como un diodo de 4 capas. Vamos a ponerle una carga, y vamos a ponerle una fuente. Vamos a conectar la fuente. Le ponemos la referencia. No le vamos a poner nada acá en la compuerta, vamos a dejar que conmute naturalmente, ¿eh? Vamos a hacer una conmutación natural, no vamos a forzar la conmutación, ¿eh? Se habla de conmutación natural versus conmutación forzada. Vamos a poner un medidor, ¿sí? Vamos a ver la tensión de codo, cuánto vale. Acá en este caso vale 50 volt, ¿sí? ¿Se ve aquí? 50 volt. Vamos a conectar una tensión de tipo sinusoidal. Vamos a ponerle 55 volt. Y vamos a ver la forma de onda de este circuito trabajando, digamos, como diodo de 4 capas. Es decir, o como tiristor con una conmutación natural. ¿Mm? Como si fuera un diodo común. Vamos a ver. Vamos a análisis, transient. Vamos a tomar acá unos 20 milisegundos, solamente un ciclo de la onda sinusoidal. Porque no me acuerdo si estaba en 50 ciclos. Bueno, perdón, 20M solamente. Bueno, acá me está diciendo que hay un error, el simulador. ¿Eh? En realidad no es un error, es un warning. Me dice que el pin G, el pin de compuerta del tiristor, no está conectado. No importa, no pasa nada. Bueno, vamos a ampliar ahí un poquito. ¿Se ve la forma de onda? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Sí, Vamos sí. a ver las curvas separadas, ¿sí? Y ahí podemos ver aquí la tensión del generador y aquí la tensión en bornes de la carga. ¿Qué pasó? ¿Cómo se entiende esto? Fíjense que el diodo común rectificaba todo esto, ¿recuerdan? ¿Sí? O sea, el medio pulso. ¿Está bien? De acá hasta acá empezaba a conducir y acá dejaba de conducir naturalmente. Es decir, que acá no conduce, en este punto no conduce, en este punto no conduce debido a que en este punto aquí no hay tensión y aquí no hay tensión tampoco. Voy a poner acá 10. En ese punto no hay tensión, ¿sí? En este punto de tensión debería dejar de conducir naturalmente. Bueno, ¿qué pasó acá? Vamos a buscar el punto B acá. En este instante, fíjense, ahí tenemos, a ver si lo puedo llevar a 50 volt esto. Bueno, más que 50 volt. Bueno, lo tengo que poner de este lado. Y le voy a decir que me lo lleve a 50. Ahí. En ese punto la tensión vale 50. Voy a poner acá también 50. Bueno, un poquito antes, debido a la caída de tensión, ¿sí? 50 y un poquito más que es la tensión en el diodo. Pero bueno, para que tengan la idea. Acá el diodo empieza a conducir alrededor de esa tensión de codo, ¿sí? Y todo esto se pierde, todo esto no pasa a la carga, ¿eh?
Significa que si yo puedo cambiar este ángulo de conducción, ¿sí? Recordemos que el ángulo de conducción aquí va a cambiar si le inyecto una corriente por la compuerta, esto se podrá mover para acá, para abajo, o para este lado. Si yo puedo cambiar la forma de onda, ¿sí? de, de mi tensión de salida, lo que estaré controlando es la tensión sobre la carga y en definitiva la potencia sobre la carga. ¿Mm? Es decir, que controlando el ángulo de disparo del tiristor, yo puedo hacer que tenga más tensión o menos tensión sobre la carga. Para eso hay un montón de circuitos de disparo, de compuertas, pero nosotros no nos vamos a meter en eso, solamente vamos a tratar de entender cómo funciona el tiristor, cómo se mide un tiristor, cómo se conecta un tiristor y demás, pero no vamos a entrar en la electrónica de detalle, porque para ustedes no tiene sentido, de cuáles son los circuitos que permiten conmutar al tiristor y pueden hacerlo conducir para diferentes valores de tensión o valores de corriente. Lo que tiene que tener claro, lo que tiene que quedarles claro es que ahora tenemos un elemento de la electrónica que permite controlar el ángulo de rectificación o el ángulo de disparo del semiconductor. ¿Mm? Podríamos decir que en un diodo normal, un diodo común, el ángulo de conducción está entre 0 y pi. El ángulo de conducción para este diodo semiconductor, para el rectificador controlado de silicio, va a estar entre alfa, se pone aquí, y beta, que sería aquí, que sería el ángulo de no conducción. Es decir, que ahora me quedo con menos espacio, ¿sí? de tensión en la carga. Podría tener más o podría tener menos. Podríamos decir que el rectificador con diodo normal o diodo común es un caso particular de este, donde en ese caso el ángulo de conducción es 0. Entonces podríamos decir que ese caso, todo lo que vimos hasta acá, sería un caso particular de este diodo semiconductor. ¿Alguna pregunta? Sí, para terminar de entenderlo nada más. El caso que recién dijo de que sería el diodo común, sería cuando la patita del gate en todo momento tenga circulando corriente. Exactamente. Porque en el circuito más básico que hizo en el TINA, la patita del gate estaría puenteada, digamos, con la parte de, siempre me los confundo, es el ánodo, creo, ¿no? La que estaría a la Claro. izquierda, a la positiva. Vos pensás que para que el ángulo de conducción sea 0, vos tenés que venir por acá. Claro. Y esto que está acá, unirlo con esto. ¿Sí? ¿Ves? Entonces ahí pasás directamente ya a la curva del diodo. ¿Sí? Si unís este punto de acá, que es el 0, con este puntito de acá, de la curva, de la corriente, ya pasás a tener la curva del diodo. Bien, y poniendo cualquier resistencia en el medio, entre el gate y el ánodo, yo voy a estar moviendo, desplazando la curva esa y haciendo IG1, IG2, Claro. lo que fuese. Bueno, podríamos poner, por ejemplo, vamos a probar, total estamos jugando un poquito. Podríamos poner, por ejemplo, una fuente de tensión acá, ¿no? Vamos a bajar esto un poquito. Ahí podemos poner una fuente de tensión. Lo estamos haciendo así sin red, ¿no? Sin probar antes, porque, bueno, no sabemos que nos puede dar. Vamos a poner acá. ¿Está bien? Y acá vamos a poner una resistencia variable, acá, parametrizable, y que me dé varias curvas. Vamos a poner ahí tres valores, vamos a ver qué pasa. ¿Eh? Entre otros 800 ohm y 1,2K me va a dar 3 curvas. ¿Qué nos da? Vamos a probar. Vamos a jugar. ¿Se ve ahí? Sí. Acá tengo un ángulo de conducción, acá otro y acá otro. Cuanto más corriente le entre, empieza a conducir antes. ¿Sí?
Ok. ¿Quedó más claro con esto? Sí, sí, gracias. Ok, perfecto. Bueno, ahora los voy a dejar con Martín porque quiero hablar un temita con el tema de los proyectos. La clase que viene, en función de cómo siga el calendario, o el tema que viene, básicamente va a ser rectificadores controlados. Calculo que el apunte lo voy a subir esta semana. ¿Eh? Semana va a estar el apunte que le siga esta parte, que va a ser rectificadores controlados. Vamos a ver, básicamente rectificadores trifásicos, controlados o semicontrolados. Es decir, controlados totalmente con tristores, o semicontrolados, una parte con tiristores y una parte con diodos, con el fin a veces de ahorrar un poquitito de dinero. Y vamos a ver algunas. Profesor, una consultita. El soft lo tenemos en el campus porque no logro encontrarlo. Sí, lo Como para dejé, bajarlo. donde están los videos, lo dejé al software. En el campus no está porque no puedo subir más de 50 megas. Pero donde quedan las clases grabadas está el software. A ver, Buenísimo, bárbaro, ahí me meto. igual ahora, a ver. Aquí está el Dropbox, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Y sí, está en el Sí, Dropbox. sí, sí. Ok, acá tienen las dos versiones. Yo les recomiendo que instalen esta. En realidad no se instala esta porque es una copia trucha, ¿no? Como siempre acá en Argentina truchamos todo. Esta se instala y esta no. Esta se copia en algún directorio que ustedes elijan. Hay un directorio, un archivo TXT donde van a poder buscar cómo es la forma de que el software funcione. ¿Está bien? Esta es instalable, tiene una versión reducida de la cantidad de elementos que tiene. Esta es la versión full, por así decirlo, una versión vieja, pero tiene los tiristores, por ejemplo, están, y es la que, con la cual yo doy clase. Esta la pueden copiar, no instalar, recuerden, no se va a instalar, solamente copiarla. ¿Mm? Y aquí están los videos de las clases anteriores. Entonces acá pueden descargar este software o este software, lo que quieran. Yo recomiendo para la materia este. Este sería más para electrónica 1 y este ya más para electrónica 2. Bueno, ¿y algo más de...? Bueno, acá podemos ver, para terminar con los de tiristores, por lo menos con la parte teórica de tiristores. Bueno, obviamente entre cada juntura nosotros tenemos capacidades. Esto implica que, al igual que en el diodo, va a haber ciertos tiempos hasta que la señal se acomode. No va a ser todo tan ideal como pasa realmente, como lo vemos nosotros realmente aquí en los simuladores. ¿Sí? Tener que tener en cuenta que cuando el semiconductor pasa de la zona de conducción a la zona de no conducción, pasan cosas, pasan cosas. Es decir, va a haber tiempos, va a haber demoras, va a haber transitorios, va a haber ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la conmutación natural de cualquier circuito semiconductor. ¿Mm? Bueno, esta parte de los apuntes solamente es un punteo de tema porque no está completo todavía, ¿sí? Están solamente nombrados los diferentes dispositivos que vamos a ver, el DIAC, el TRIAC, la familia FET, ¿sí? Los IGBT, pero son los diferentes semiconductores de potencia que vamos a ver, pero a medida que lo vayamos necesitando. Van a ver que solamente está una hojita y no hay nada porque no completé todavía el apunte, solamente lo que está hecho es para tiristores, es muy poquito. En el aula virtual hay un capítulo del Rashid, del Rashid sobre tiristores y sobre rectificadores controlados y no controlados. El apunte es un apunte, es un punteo de temas, ¿está bien? Las cosas, la mayor cantidad de cosas las decimos en clase, pero hay más información en la bibliografía recomendada por la cátedra, ¿está bien? Igual para fijar los conceptos, siempre van a estar las guías de problemas y de ejercicios, y que con eso
ahí tendría que cerrar todo lo que por lo menos pretendemos para cada uno de los temas. Eh, bueno, Martín, ¿estás por ahí? Sí, a ver, ¿Te paso la posta? dale, dame el control así puedo presentar una planilla. Bueno, por ahora, chicos, nada más de teoría y ahora seguimos con Martín. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, hoy era la fecha pautada para enviar el resumen ejecutivo del anteproyecto. Ya hay 3 grupos que me estuvieron mandando, restaría que me manden 2 más. Lo que sigue acá para adelante, como habíamos hablado, es primero el alcance, tienen tiempo hasta el 12 de mayo, luego el cronograma, 26 de mayo, y por último el presupuesto. En la parte de alcance lo que tienen que hacer es armar lo que habíamos dicho de la estructura del alcance, el desglose del trabajo del alcance. A ver. ¿Qué es esto? O sea, es la descomposición del proyecto en distintos grupos hasta llegar a las tareas, ¿no? Entonces, un grupo podría tener un proyecto en el que tengamos, por ejemplo, en este ítem sea ingeniería de detalle, tablero de potencia, tablero de control y pruebas y ensayos. Y luego, a su vez, la tablero de potencia se podría dividir en montaje y cableado, y a su vez, bueno, el cableado no tendría mucho para dividirse, pero digamos, esto le sirve para entender bien su proyecto. O sea, si ustedes arman todo el árbol de todas las tareas, van a poder entender mejor y digamos, sirve para que no se les escape nada. Y después, cuando hagan el cronograma, les va a servir para, para estimar los tiempos y destinar los recursos. Yo les compartí eh, hace unos días un cronograma, una planilla en Google Drive que es bastante sencilla, que básicamente se divide como esta que estoy mostrando ahora en entregables, subentregables, tareas, y después los días de cada mes están agrupados por semana. Lo que tienen que hacer es, bueno, con la definición anterior de la estructura del alcance, tienen que ir completando ese cronograma y estimando la duración de cada tarea para tener la duración total. Y también en la tabla que tienen a la izquierda, tienen que ir poniendo las dependencias de las distintas tareas, o sea, cómo se vinculan las tareas entre sí. Es decir, si yo tengo que terminar una tarea antes de iniciar otra. Les voy a mostrar la planilla, así no quedan dudas.
la planilla es esta. Acá a la izquierda tienen el listado de actividades, la fecha de inicio, la fecha de fin, lo que les va a dar la duración, y la tarea precedente, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, el cableado de un tablero de potencia, obviamente como tarea previa va a tener que tener el montaje de los distintos elementos del tablero. Y después con estos, en este sector de la planilla, lo que hacen es ir poniendo las distintas actividades, nombrando los agrupamientos de esas actividades, que en este caso le decimos subentregables, y entregables al grupo más grande. Las cantidades de los trabajos, los paquetes, los entregables, la pueden ir modificando dependiendo de su proyecto. Y después acá van coloreando o poniendo, no sé, cruces, lo que sea, para marcar la duración de esas distintas tareas. De manera que les quede algo parecido a esto de acá. Bien. Las dependencias, en este caso no podemos poner una flecha, o sería medio incómodo. Las dependencias las ponemos acá, en precedente, que es la tarea anterior a la que viene la tarea que ponen acá, ¿no? Bueno, entonces, repasemos las fechas. Para el 12 de mayo, es decir, dentro de 15 días, un poquito más de 15 días, a ver, no, 15 días son justos, tenemos la entrega del alcance, que va a ser este desglose de tareas, más la descripción de cada tarea o de cada grupo de tareas, siempre y cuando, digamos, tenga sentido. Tampoco hace falta por ahí describir un montaje de elementos en un tablero de potencia, no hace falta, o el cableado, por ahí no hace falta describirlo tanto, pero sí dar por lo menos una idea de cada entregable, de qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer. Esa es la idea del alcance, o sea, determinar el límite en lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Entonces, si yo tengo que hacer una casa, en una casa tengo que hacer paredes, poner puertas. Si a mí no me pagan la pintura de la casa, yo no la voy a pintar. Entonces eso tiene que quedar claro en el alcance. Yo la casa no te la pinto, la entrego sin pintar. Así, esa es la idea de la determinación del alcance. ¿Qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace? Si tienen alguna duda, ustedes vayan armándolo. Si tienen alguna duda, me lo van diciendo, me van mandando y vamos hablando y despejando cualquier duda. Y la que sigue inmediatamente después de la entrega del alcance va a ser el cronograma, va a ser para el 26 de mayo, y los recursos, es decir, quién va a ser el responsable de cada tarea y de cada entregable. Y después, bueno, viene el presupuesto, pero un poquito más adelante, y después de la entrega del presupuesto se define cuáles son los 3 grupos que van a quedar seleccionados para ejecutar el proyecto, y ahí bueno, ahí se dividen un poco las aguas. ¿Alguien tiene alguna consulta o algo para hacerme? Martín, Sí. ¿sí o sí te tengo que entregar el Excel ese o te puedo entregar un project con los cronogramas? Sí, me podés entregar un project. El tema es que después cuando hagamos la ejecución, digamos, mi idea de entregar el XLS era para facilitar, primero, porque a ver, el año pasado algunos lo armaban de una forma, otros lo armaban de otra, a otros no se le ocurrió cómo armarlo. Entonces la idea fue facilitar el armado de ese. Y también, al ser una planilla online, facilita mucho el control, porque ustedes lo completan, me avisan, yo lo controlo y voy ahí al proyecto y lo controlo.
si, digamos, si vos lo querés hacer en Project porque te resulta más sencillo, más cómodo, también lo podés hacer. Lo que sigue, bueno, después tenemos que acordar cómo hacer el tema del control en caso de que el proyecto de ustedes quede seleccionado. Pero sí lo podés hacer. Dale, listo, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Los grupos que no me enviaron todavía el resumen del proyecto, ¿tienen alguna duda, alguna consulta que los pueda ayudar? Bueno, perfecto. Bueno, Abel, yo ya, digamos, hablé todo lo que tenía que hablar, así que Bueno, perfecto. por mi Entonces, parte. bien, perfecto. Dejamos acá la clase y nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Se te escucha muy lejos, pero Decía que no. dejamos por hoy acá y bueno, retomamos la semana que viene. Bueno, listo, dale, perfecto. Bueno, cualquier consulta que tengan, me la mandan por mail. Buenas noches a todos. Abel, Listo, gracias, buenas noches. Sí, ¿alguien quería consultar algo? una consulta, sí, Sí, dale. sí, pero bueno, no sé si está el grupo igual, somos el grupo 1. Sí. Quería consultarte por cómo sería la modalidad de parciales. O sea, existe la posibilidad de dar directamente los parciales en vez del proyecto. Ah, sí, obviamente, sí. Y que, o sea, no sería directamente el proyecto. No te entendí. O sea, no Claro, serían escucho. parciales. El Parciales, tema de la, parciales. la modalidad, o sea, va a depender básicamente del aislamiento. ¿Qué pasa con el aislamiento? ¿Se levanta, no se levanta? En caso de que no se levante, bueno, estamos viendo, toda la facultad en realidad está viendo, están haciendo capacitaciones. Yo el sábado tuve una justamente de cómo evaluar de manera online y bueno, digamos, si no se puede hacer presencial, se va a hacer online, pero se va a hacer. Excelente. Lo que no se altera es que va a existir tanto la promoción de la materia por parciales o por proyectos. Creo que no se escucha ¿Cómo? nada. No se escuchó. Decía que va a haber promoción de la materia tanto con la aprobación de los parciales y la entrega de los trabajos prácticos o con la presentación de los proyectos. O sea, no cambia en nada, digamos, no, a ustedes no les va a modificar en nada la cuestión normal, digamos. Siempre se va a poder seguir promocionando la materia mediante el desarrollo de los proyectos o la aprobación de los parciales. En el caso que no alcancen la nota que corresponda con los parciales a promocionar, y irán a firmar. Bueno, buenísimo, Sí. profe, muchas gracias. Lo que no tengo definido ahora es cuándo van a ser los parciales, qué modalidad va a tener el parcial, porque no sabemos cuándo va a ser el retorno. Quizás como esta materia es una materia anual, quizás los parciales queden para la vuelta, no sé, un año todavía. En Sí, me principio, si imagino. había parciales, Excelente, muchas gracias. ok, listo entonces. Bueno, nos veremos la próxima si Dios quiere. Saludos a Chao, todos. hasta la próxima. Hasta luego. Chao, Chao, hasta profe. luego, buenas noches. Buena semana. Chao, Chao, hasta buenas luego. noches. Buenas noches. Chao, gracias, saludos a todos. This session is no longer being recorded.